de las tres razas, Gir, Gozerá y Nelor. Perfecto. Tabapuã pegou a característica sem cuerno del rei de Pol, que passou a la raza Mocha nacional e depois para Nelor, para Gir e tal. Pero tiene mucho Nelor em sua formação. E Brahma americano é uma base taurina maior que em Brasil, pero em Brasil o mais semelhante ao Brahma é o Indo-Brasil. Perfeito? Então, vamos que estou com medo del tempo. Razas compuestas são razas formadas por dos ou mais razas taurinas e cebuínas. Então, a primeira que se formou, Santa Gertrudes, em los Estados Unidos. Brangos, que em Brasil chamou Ibagé, Angus em Zebu, aqui Shorthorn e Zebu. Canchim, em Brasil, é o mesmo Charbray em Norte-América, Charolais em Zebu. Braford, Brahman em Hereford. Bonsmara é uma raça sul-africana. Tiene três raças em sua composição: Shorthorn, Hereford e Afrikaner. Perdão. Sim Brasil, que é cimental em Zebu. E Zebu, por favor. Sinepol, já hablamos sobre ela. E Montana, que é uma compuesta de várias raças. Aqui cerca de vocês tem o Romo sinuano, não? Em Colômbia, que também é uma raça, Romo sinuano é uma raça taurina adaptada, não é composta. Então, vamos à frente. Para simplificar o processo, temos as rebuínas, as taurinas, que temos três grupos principais, as taurinas adaptadas e as compuestas. Perfeito? Para simplificar o processo. Agora, quais são as principais diferenças entre vos tauros e vos índicos? Todas as diferenças entre as raças são devidas ao origen, como foram formadas. Então, Zebu se formou em Índia, país tropical. El Charolais se formou em país templado. Então, para os países templados, quais eram os principais problemas? O invierno, a nieve. E para os países do clima tropical em Índia, a sequia. Então, milhares de anos de seleção natural se deu que muitas diferenças anatômicas, fisiológicas e de comportamento. Então, o europeu tem que comer mais, porque tem que produzir calor metabólico interno para que lhe dê conforto ante o frio. O cebuíno, trato de digestão, ajuda, trato digestivo menor, porque tem que comer menos, porque senão o calor metabólico é muito grande, entra em desconforto e se morre, não? Los miembros mais altos em los cebuínos, los pelos, miran, el ancho del cuero. Entonces, el europeu más ancho, el cebuí más tico, más delgado, gracias. Miren, son muchas diferencias. El cebú tiene una piel pigmentada porque le protege contra la radiación solar. En general, todas las razas taurinas no tienen pigmentación en la piel, porque lá no hay este tipo de problema. Miren ustedes, yo traje un texto que después voy a pedir para Indra que le pase a todos. Está en portugués, pero es bueno para que también estudies un poco portugués, ¿no? Perfecto. Entonces, son muchas las diferencias.
Y lo que pasó en Brasil, empezamos nuestra ganadería con el ganado de Portugal, bostauros. Solo más de 300 años después que llegó el cebú. Más de 300 años después. Y ahora, ¿cómo estamos? Actualicé la información con el dato del Ministerio de Agricultura. 200 millones de cabezas en Brasil hoy. Tenemos para leche 20%, para ganado de carne 80%. 160 millones de cabezas. Destas ganado de carne, se sacamos fora todo el rebaño, todo el hato de los estados del sur, donde las razas taurinas predominan, quedamos con 139 millones de animales cebuinos para carne. Y de estos, 90% son de la raza Nelore. Raza Nelore. Entonces, Nelore representa para Brasil 62% de todo el hato, o en ganado de carne, 77% de toda la producción de ganado de carne. Miren cómo es interesante, ¿no? Mucha gente, por cómo se aconteció una cosa de esta, nada más natural. Vean, de dónde vino el cebú de India. Es una región muy parecida con nuestra. ¿Por qué? La región tropical. El gado de Europa, ¿dónde venía? Portugal, España. Entonces, solo en el sur de Brasil, Uruguay, Argentina, maravilla. Están muy bien adaptados allá. Produce un canal, una carne de muy buena calidad, pero imposible de crear en una área tropical. Y en Brasil, trabajamos mucho en la cuestión de alimentación, con los bancos de gramíneas de África, las braquiárias, los coloniões, los panicum. Entonces, todo esto ayudó mucho, las buenas prácticas de criación. Es por eso que en Brasil vimos Nelore en todos los biomas, desde el Cerrado, el Central Brasil, el Pantanal, en la región norte, donde va a haber Nelore. El mercado de semen en Brasil, el año pasado, un dato muy interesante, porque de un total de 7 millones de dosis de semen, 7 millones, solo 2 razas representan 82%. Fue la primera vez en la historia de estos registros que Angus pasó Nelore. Angus vendió más semen que Nelore, la primera vez. ¿Por qué? Porque los precios están muy altos de ganado en Brasil. Entonces, el mercado favorece se investir más. Ahora, tenemos una pequeña diferencia, porque mayor parte es semen importado, en cuanto que Nelore es todo nacional, ¿no? Vamos a ver, procuren leer la tercera, Brangus, solo 3% del mercado. Brahma, 2% y así por diante. Miren, las 10 primeras, 95% del mercado. Da a ustedes una idea de cómo funcionan las cosas. Tenemos mucha variedad de recursos genéticos, pero con más importancia económica, las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, vamos lá. Después de toda esta introducción, ¿qué podremos hacer? ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que responder? Estrategias de mejora. Primera cosa, escoja de la raza mejor adaptada. Es la alternativa más tranquila, más fácil de hacer. Entonces, cada país tiene su historia. En Brasil, esto aconteció en centro-oeste, norte de Brasil, Nelore. En el sur, Angus, Hereford, son las que predominan.
Porque si la raza es bien adaptada, no tiene que hacer mucho cambio en lo medio ambiente. Entonces, los costos son menores. Ahora, podremos también formar una raza nueva si no tiene ninguna. Pero Rui habló ayer, es una tarea muy grande. Son muchos años. En Brasil trabajamos 2 razas compuestas, el Brangus y el Canchim, o Chardonnay. Más de 60 años de trabajo. Entonces, formar una nueva raza no es tarea para cualquier uno. Es para los institutos de pesquisa, para Embrapa, para los institutos. El creador, el productor rural, no va a poner dinero en una cosa así. Entonces, para él, ¿qué se debe hacer? Cruzamiento entre razas o sistemas combinados. Entonces, voy a hablar un poco sobre eso. Y todo esto, las decisiones tienen que focar el animal, el medio ambiente, el mercado, porque el objetivo final es eficiencia económica. Esto es muy importante. No podemos inventar las cosas, hacer bonito para salir en las páginas de las revistas, del jornal, no. El importante es aquí, la familia bien criada, salud, conforto para todos, ¿no? Entonces, vamos lá. Para razas puras, selección, reproducción diferenciada de los animales superiores y también después voy a hablar un poquito de cruzamientos. Para selección, tenemos que considerar 2 tipos de características, las cualitativas y las cuantitativas. ¿Cuáles son las cualitativas? Son aquellas cuya herencia es debida a 1 o 2 pares de genes. Muy fácil de trabajar. Y el medio ambiente poco modifica su expresión fenotípica final. Por ejemplo, si el animal es negro en la raza Angus, sabes que es homocigoto dominante. Si es rojo, sabes que es homocigoto recesivo. En el Shorthorn, también muy simple de saber. Hay varias otras características muy importantes que son de herencia cualitativa relacionadas a fertilidad, adaptabilidad y principalmente algunas de ellas relacionadas a reproducción. Por ejemplo, ahora voy a precisar de ayuda. Criptorquidismo, uni o bilateral. Uno de los testículos o 2 testículos en la cavidad abdominal. Si tiene uno, muy bien, puede montar y cubrir y todo, pero es de baja fertilidad. Entonces, la ventaja, ¿cuál es? Ya sabes que es una herencia recesiva indeseable. Entonces, para un productor comercial, ¿qué hacer? Saco fora todos los toros que den productos de ese tipo. ¿Cómo? Ciclo. ¿Cuál es? Saca fora todos los toros que dan hijos con este tipo de problema. No tienen duda ninguna. Hoy en día, la genética molecular está ayudando mucho, va a ayudar mucho la selección para características cualitativas. ¿Cierto? Entonces, vamos a otro tipo, cuantitativas. Es muy diferente. Son varios genes. No sabemos en cuáles cromosomas están. Y el medio ambiente modifica mucho el resultado final. Entonces, el tipo de selección para esas es diferente de para selección para características cualitativas. Entonces, vamos a ver cómo se decompone la ecuación básica del mejor animal para las características cuantitativas. Para estas, tenemos que trabajar con datos. En cuanto a las cualitativas, podemos hacer clases, negro,
blanco, criptorquídico, no criptorquídico, é mais fácil. Para as quantitativas, teremos que trabalhar com variâncias. Então, a variância fenotípica depende da variância genética, variância ambiental e da interação. Se hicimos um bom trabalho, podemos considerar a interação genótipo-ambiente que não exista, se escorremos a melhor raça, certo? Então, teremos variância genética aditiva, viene de la genotípica, pero tenemos una otra composición de la varianza genotípica que es debida a los efectos de dominancia y de epistasis que vimos al principio. Son muy importantes esos conceptos porque la heredabilidad es definida como la porción de la varianza genética aditiva para la varianza fenotípica total e varia de 0 a 1. E a variância de los efectos genéticos no aditivos são as bases para a definição de heterosis. ¿Por que isto? Porque quando se cruzam linhas diferentes, aumentamos a heterocigose. Quando cruzamos linhas muito cercas, aumentamos a homozigose. Então, são duas coisas diferentes. E os cruzamentos vão aproveitar muito disto aqui. Então, heterosis entre zebu, 3-6%, porque são muito cercas, não? No processo evolutivo. Europeu, 5-8%. Pero quando cruza europeu com zebu, 15 a 20% de heterosis. E a heterosis é o vigor, melhora as características de fertilidade, de adaptabilidade, de eficiência. Então, vamos à frente. Para as características quantitativas, necessitamos de registro de dados reprodutivo, de produtivo. Quanto tempo tenho? Estou com medo. Qual é a nossa história em Embrapa? Por Deus, graças. Leonardo vai brigar conosco, não? Vai pelear conosco. Oh, Leonardo. Então, mas, por Deus, vamos lá. Então, necessitamos de dados genealógicos de desempenho reprodutivo, productivo. Podemos fazer também pruebas de performance, testes de progenies. Hoje em dia, estes dois estão sofrendo uns cambios, porque com o modelo animal e a inseminação artificial, só com os registros genealógicos e os controles reprodutivos e ponderados, podemos fazer os testes de progenia. E se saco muitos animais do meu ato para uma prova de performance, há prejuízo para a avaliação genética. Tem espaço também, para divulgar a raça, para hacer seleção de toros jóvenes e tal. Então, vamos lá. Por Deus. A história de Embrapa. 77, a fundação. Iniciamos nosso trabalho com cruzamentos e uma parceria, uma sociedade com a ABCZ, Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Em 79 foi assinado, em 82 passou a atender todo o Brasil, 84 é o primeiro somar de touros em Brasil. 30 anos hace que temos esta publicação. Em 87 estandarizamos as pruebas geotécnicas e hasta hoje temos sumários de touros para as principais raças em Brasil. 26 raças em Brasil têm sumários de touros hoje em dia. Em 91, lançamos um programa muito interessante, o programa de touros jóvenes. Por quê? Porque quando analisamos o sumário de 1989, percebimos que
Havia alguns touros de alto valor genético, uma alta exactitud, pero já estavam muito viejos. Outros haviam morrido. Então, vamos a tratar de cambiar esta situação. Sacamos os touros jovens, identificamos os touros jovens, coletamos o sêmen, em uma generação podremos ter uma segurança razonável de se vai a melhorar ou não. Então, reduzimos muito o intervalo de generação e contribuímos com a raça, colocando mais touros, mais variabilidade genética na população. Em 96, lançamos um programa porque os criadores passaram a demandar também informações genéticas de las vacas e dos produtos. É o programa Embrapa de Mejora Genética Ganado de Carne. Então, como é este programa? Por Deus, vou a trabalhar lá. Passa, por favor. Uma assessoria ao criador para transferência de tecnologia, validação de modelo de seleção, prospecções de novas demandas, porque estamos trabalhando com os criadores todo o dia. Intercâmbio de experiência e capacitação de recursos. Pode passar, por favor? Como se faz o programa? Primeiro, um plano de trabalho. Temos que sentar, que conversar com o criador, que vamos a fazer, quais características vamos a trabalhar. Há um contrato, há uma implantação do programa na propriedade, e se coletam os dados, e estes dados retornam para nós em Embrapa, e então vamos a fazer a avaliação genética. O resultado final é isto. Cada criador recebe um relatório informatizado, um informe informatizado, da onde ele tem os sumários de touros, matrizes, las vacas, sumário de produtos. El touros pode ser todos os touros, solo os touros utilizados na hacienda, touros que estão em central de